La mentira de la zona de confort. David miraba la pantalla de su computadora, con la vista fija en una lista interminable de tareas que lo esperaban. Era una fría mañana de lunes, y el reloj ya marcaba más de las 10:00 a.m. Sabía lo que tenía que hacer: redactar el informe de ventas, revisar la estrategia de marketing para el próximo mes, responder correos urgentes, organizar las finanzas del mes. Pero en lugar de empezar a escribir, se encontraba desplazándose por las redes sociales, revisando mensajes, viendo videos tras videos. Su mente estaba dividida. Sabía que lo que estaba haciendo era una pérdida de tiempo, pero al mismo tiempo, una voz interior le susurraba que se merecía un descanso. Después de todo, es solo un video más, un pequeño momento de distracción. Puedes comenzar en un rato, pensaba, cada vez más convencido de que el momento adecuado aún no había llegado. Pero, en lo más profundo de su ser, sabía la verdad. La procrastinación le estaba robando tiempo, oportunidades y, lo más importante, su paz interior. Sabía que cada vez que dejaba las cosas para después, estaba creando un ciclo vicioso. Cada tarea no solo se acumulaba, sino que le generaba una sensación creciente de culpa y ansiedad. Lo sé, puedo hacerlo. Ya lo he hecho antes, sé que tengo la capacidad. Solo necesito comenzar. Trataba de convencerse a sí mismo. Pero lo que David no entendía era que la procrastinación no era solo una cuestión de pereza o falta de motivación. Era un enemigo psicológico, una cárcel invisible que lo mantenía atrapado en un ciclo de inactividad. Había leído un artículo sobre procrastinación que le dejó una profunda impresión. Hablaba sobre cómo este hábito es una de las principales razones por las cuales las personas no logran alcanzar sus objetivos. El artículo mencionaba a Napoleon Hill, el célebre autor de Piense y hágase rico, y citaba sus estudios sobre cómo las personas de éxito se enfrentan a la procrastinación. Hill decía que procrastinar no era simplemente un mal hábito, sino un enemigo interno que desbarataba el potencial de las personas. Lo que Hill reveló le impactó profundamente. El procrastinador no es dueño de su propia mente. Esa fue la verdad dolorosa que David no quería aceptar. Él estaba siendo controlado, no por su jefe, no por sus compañeros, no por su familia, sino por su propia mente. Su inercia, alimentada por la duda y el miedo, lo mantenía atado a una vida de inacción. Pero esa mañana, algo parecía haber cambiado. Tal vez era porque ya se sentía agotado de sí mismo, cansado de la constante sensación de fracaso. Miró su teléfono por última vez y se preguntó, ¿cuánto más tiempo voy a perder antes de hacer algo al respecto? Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo dentro de él estaba a punto de romperse. Sabía que no podía seguir postergando su vida. La procrastinación había sido su compañera constante, pero ahora la veía como lo que realmente era: una prisión mental. No sería su aliada, no la haría su amiga. Era una trampa, una cadena invisible que lo mantenía estancado. La pregunta que lo atormentaba era, ¿cómo romper ese ciclo? ¿Cómo salir de esa trampa que él mismo había creado? Fue entonces cuando recordó algo que había leído en los escritos de Hill: decisiones rápidas y acción inmediata. Hill sostenía que las personas exitosas no esperan a que la motivación llegue, ni esperan a que las condiciones sean perfectas. Ellos toman decisiones rápidas y actúan sin demora, porque saben que la acción produce más acción, y la procrastinación solo se alimenta de la inacción. David sabía que necesitaba actuar, y necesitaba hacerlo ahora. No podía seguir perdiendo tiempo. Cerró los ojos, respiró hondo y se dijo a sí mismo, hoy es el día en que empiezo. No importa lo pequeño que sea el paso, pero voy a dar el primer paso. En ese momento, algo se rompió dentro de él. No era necesario hacer todo de una vez. Solo tenía que empezar. Con determinación, David cerró todas las ventanas de distracción en su computadora. No había excusas. No había más tiempo que perder. No podía seguir arrastrando más tareas, más responsabilidades. Si quería cambiar su vida, tenía que empezar ahora. Tomó un cuaderno, escribió con lápiz sobre una hoja en blanco: hoy es el día en que dejo de procrastinar. Decido empezar. Esa frase fue como una señal para su mente. Algo en su interior comenzó a alinearse. El proceso de decisión le dio claridad, y de repente, el miedo que lo había paralizado comenzó a desvanecerse. Sabía que todavía quedaba mucho por hacer, pero el primer paso ya estaba dado. Con confianza, abrió su aplicación de correo electrónico y comenzó a responder los correos más urgentes. Algo tan simple, tan pequeño, pero tan necesario. En Minute, cuando envió el último mensaje, una sensación de alivio lo invadió. Un peso parecía haberse levantado de sus hombros. David miró su reloj. Había pasado menos de una hora, pero la productividad de esa hora lo había hecho sentir como si hubiera alcanzado algo importante. Algo dentro de él estaba cambiando. Ya no era la procrastinación la que dominaba sus decisiones,
ganas, sino su voluntad de actuar. David no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. Esa pequeña victoria, tan aparentemente insignificante, tenía un poder enorme sobre él. Había tomado una decisión y actuado, y lo más importante, había sentido la satisfacción de no haber pospuesto nada. ¿Por qué no lo había hecho antes? ¿Por qué había dejado que la procrastinación lo controlara por tanto tiempo? Era curioso, pensó. La procrastinación nunca había sido un enemigo externo, sino algo que él mismo había cultivado, como una especie de defensa mental. Cada vez que sentía miedo o duda, recurría al acto de posponer. Mañana será un mejor día, se decía a sí mismo. Necesito descansar un poco más o buscar más información. Pero ahora entendía algo clave. Esa voz interna no era su amiga, era una trampa, y estaba dejando que el miedo y la indecisión dictaran su vida. David recordó un pasaje del libro de Napoleon Hill, Piense y hágase rico, que mencionaba cómo la indecisión y la procrastinación se alimentan mutuamente. Cada vez que posponemos algo, le damos más poder a la duda, a la inacción. La procrastinación no es una debilidad, decía Hill, es una trampa mental, y el primer paso para superarla es reconocerla como tal. ¿Era eso lo que había estado haciendo? ¿Había estado atrapado en una trampa mental todo este tiempo? La respuesta, a medida que David reflexionaba, era clara. Había estado postergando sus sueños, sus metas, su vida, porque temía el esfuerzo que implicaba actuar. La procrastinación lo mantenía cómodo, en la zona de confort, pero a costa de sus propios deseos. Por primera vez en mucho tiempo, David comprendió lo que Hill había dicho sobre el poder de la acción. Había dejado de esperar por el momento perfecto, por las circunstancias ideales. Se había dado cuenta de que la motivación no llegaba esperando, sino actuando. A veces, la motivación es solo un subproducto de la acción, y no al revés. David decidió que no podía seguir viviendo de esta forma. Sabía que aún quedaban muchas tareas por hacer, pero la clave no era hacer todo de una vez. La clave era dividir todo en pasos pequeños y alcanzables, y luego actuar sobre esos pasos de inmediato. Así, cada acción, por más pequeña que fuera, lo acercaría más a su meta. Tomó su teléfono y comenzó a organizar su día. De inmediato, programó un bloque de tiempo de 30 minutos para trabajar en el informe de ventas. No voy a dejar que mi mente me engañe, pensó. Voy a comenzar ahora, no más excusas. Apagó las notificaciones, cerró las aplicaciones que solían distraerlo y se concentró en lo que tenía que hacer. Al principio, la mente le jugaba trucos. Recordaba otros correos por responder, o pensaba que quizá debía hacer una búsqueda más profunda sobre un tema relacionado con el informe. Sin embargo, se resistió a esos pensamientos. Hoy no me detengo, se dijo a sí mismo. Hoy actúo. A medida que pasaban los minutos, David se dio cuenta de que su concentración estaba aumentando. Estaba trabajando de forma más eficiente que nunca. Cada palabra que escribía, cada cifra que ingresaba, le daba una sensación de progreso que había estado buscando durante tanto tiempo. El miedo y la procrastinación parecían desaparecer a medida que el impulso de la acción lo empujaba hacia adelante. Cuando terminó esa primera sección del informe, se sintió increíblemente bien. No solo había completado una tarea importante, sino que había vencido a su enemigo más grande, la procrastinación. El momento que había temido, el inicio de la acción, ya había pasado. Ahora, cada paso que daba se sentía más natural, más fácil. La verdad era que la procrastinación no solo lo había mantenido inactivo, también lo había mantenido alejado de su verdadera capacidad. Había sido su excusa constante para no actuar. Pero ahora se daba cuenta de que al actuar, no solo estaba avanzando en su trabajo, sino también creciendo como persona. David miró a su alrededor. Su oficina, que antes parecía un espacio caótico lleno de tareas pendientes, ahora se sentía diferente. Había una energía renovada, un sentido de control sobre lo que estaba haciendo. No importaba lo que pasara durante el día, había dado el primer paso, y eso era todo lo que importaba. No pasó mucho tiempo antes de que David comenzara a ver los frutos de su esfuerzo. Al final del día, había completado más tareas de las que hubiera imaginado. Había trabajado en el informe de ventas, respondido todos los correos importantes y hasta había comenzado a planificar el próximo trimestre. Más importante aún, había logrado lo que durante tanto tiempo había sido su mayor desafío. Había vencido la procrastinación. David sabía que este era solo el comienzo. El próximo paso sería mantener este impulso y construir una rutina que lo mantuviera enfocado. Decidió que todos los días tomaría 30 minutos cada mañana para hacer una tarea que siempre había postergado. Así, poco a poco, seguiría acumulando victorias. A la noche siguiente, antes de acostarse, David pensó en lo que había logrado. Había dado un paso significativo en su vida. Había derrotado la procrastinación, no con grandes gestos, sino con pequeños actos de valentía. Tomar
programados todos los días. La procrastinación ya no sería su enemigo, y si alguna vez volvía a amenazar con regresar, ya sabía cómo combatirla, con acción inmediata. Con el paso de los días, David notó algo que no había anticipado. La procrastinación no solo era un obstáculo para completar sus tareas, sino que había afectado profundamente su forma de ver el mundo. Había estado tan atrapado en la inercia de no hacer nada que olvidó lo poderoso que es el simple hecho de actuar. Había pasado años tomando decisiones equivocadas, permitiendo que sus sueños se desvanecieran, todo por el miedo a fallar o a no estar a la altura de lo que se esperaba de él. Pero ahora, con el primer paso dado, se sentía como si hubiera desbloqueado una versión de sí mismo que nunca había imaginado. Lo que comenzó como un esfuerzo por eliminar la procrastinación de su vida se convirtió en una transformación interna. Cada vez que completaba una tarea, sin importar cuán pequeña fuera, sentía una satisfacción profunda. Su confianza aumentaba y lo que antes le parecía abrumador, ahora se volvía manejable. Todo lo que necesitaba era decidirse a actuar. Sin embargo, también se dio cuenta de que este proceso no sería fácil ni lineal. Había días en los que sentía la tentación de volver a sus antiguos hábitos, de dejar que la procrastinación lo dominara de nuevo. Pero ya no podía ignorar lo que había aprendido. La clave estaba en la acción inmediata. Una tarde, cuando se encontraba trabajando en una propuesta importante para un cliente, algo lo distrajo. Estaba a punto de entrar en un bloque de concentración profunda cuando su teléfono vibró. Un mensaje de su amigo Carlos apareció en la pantalla, invitándolo a salir ese mismo día a tomar algo. La tentación de posponer el trabajo y ceder a la distracción era grande. ¿Cuántas veces no había hecho eso antes? Dejar todo para el día siguiente, porque mañana tendría más energía, o porque mañana lo haría mejor. Pero David no cedió. Recordó lo que había aprendido. La procrastinación solo se alimenta de la indecisión y el aplazamiento. Cerró el teléfono con firmeza y se obligó a centrarse en lo que estaba haciendo. Sabía que, si caía en la tentación de posponer las cosas, no solo perdería el día, sino que también se estaría traicionando a sí mismo. A medida que pasaban los minutos, se dio cuenta de lo poderoso que era mantenerse enfocado en la tarea que tenía entre manos. Estaba tomando el control de su vida, y esa pequeña victoria significaba más que cualquier distracción pasajera. Los días se convirtieron en semanas, y David continuó aplicando lo que había aprendido. Su productividad aumentaba, pero lo que más le sorprendía era cómo comenzaba a sentirse más realizado. La procrastinación, que durante tanto tiempo había sido un enemigo invisible, comenzaba a desvanecerse. Ahora, en lugar de temer las tareas grandes o complicadas, se sentía impulsado a tomarlas de frente, desglosarlas en partes pequeñas y manejables, y comenzar con el primer paso, sin pensarlo demasiado. Había algo fascinante en este proceso de transformación. Cada día, al tomar decisiones rápidas y actuar inmediatamente, David no solo estaba completando sus tareas, sino que también estaba reprogramando su mente para buscar soluciones, no excusas. Había aprendido a dejar de esperar por el momento perfecto. Había entendido que la perfección no existía y que solo se llegaba a la mejora mediante la acción constante. Pero, aunque la procrastinación ya no dominaba sus días, David sabía que no podía bajar la guardia. La mente humana es compleja y, en ocasiones, los viejos hábitos vuelven a intentar infiltrarse. Él mismo lo experimentó varias veces. Las dudas, las distracciones, las excusas que parecían tan irresistibles en el pasado, pero ahora tenía herramientas para enfrentarlas. Una de las más poderosas era la regla de los 5 minutos. David la había descubierto en su lectura de Hill. La idea era simple. Cuando se encontraba ante una tarea que le daba pereza o se sentía tentado a posponerla, simplemente se comprometía a trabajar en ella durante 5 minutos. 5 minutos, solo eso. Y, sorprendentemente, después de esos 5 minutos, a menudo seguía trabajando sin darse cuenta, sumando minutos a la tarea y, en última instancia, completándola. Este sencillo truco le permitió superar la barrera psicológica de la procrastinación, que a menudo no era más que un miedo irracional a la incomodidad inicial. David decidió poner esta regla en práctica todos los días. Cada vez que sentía que la procrastinación intentaba infiltrarse, se decía a sí mismo, 5 minutos, solo 5 minutos. Y siempre, sin falta, esos 5 minutos se transformaban en horas de trabajo productivo. Lo que antes era un abismo de tareas no completadas, ahora era una serie de pequeños logros que lo acercaban cada vez más a sus objetivos. Con el tiempo, David empezó a experimentar algo que nunca había experimentado antes: consistencia. Había sido fácil para él empezar con un impulso de motivación, pero lo más difícil siempre había sido mantener el ritmo. Ahora, sin embargo, la procrastinación ya no era un problema, y la consistencia le permitió mantenerse en su camino.
camino, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Cada paso que daba, por pequeño que fuera, lo acercaba más a la vida que siempre había deseado. El éxito, David descubrió, no radicaba en alcanzar un gran objetivo de un solo golpe. El éxito era el resultado de la suma de pequeñas decisiones diarias, decisiones que, si se tomaban con determinación, se traducían en avances reales. Un mes después de comenzar su proceso de cambio, David estaba viendo los frutos de su esfuerzo. No solo había completado más proyectos que en todo el año anterior, sino que también había recuperado su bienestar emocional. Ya no sentía el peso de la procrastinación sobre sus hombros. En su lugar, sentía una energía renovada, una sensación de control que nunca había tenido. Y, lo mejor de todo, era que había aprendido a disfrutar del proceso. No se trataba solo de cumplir con las tareas, sino de aprender a disfrutar cada paso del camino, cada acción tomada, cada tarea realizada. David había aprendido que la acción misma era el combustible que lo mantenía motivado, y que no había nada más satisfactorio que saber que estaba tomando el control de su vida. El tiempo pasó y David comenzó a notar una transformación aún más profunda en su vida. Lo que antes parecía un esfuerzo titánico, ahora se sentía como una rutina natural. Cada mañana, al despertar, ya no temía a las tareas del día. En lugar de eso, sentía un sentido de propósito. La procrastinación ya no era su enemiga, había aprendido a entenderla y, lo más importante, a eliminarla. Su jornada comenzaba de una manera diferente. Ya no se dejaba atrapar por la tentación de las distracciones inmediatas. En lugar de revisar las redes sociales al despertar como solía hacer, ahora tomaba un momento para reflexionar sobre lo que quería lograr en el día. Hoy es el día para avanzar un poco más, se decía a sí mismo. Hoy puedo ser mejor que ayer. Una de las decisiones más poderosas que había tomado era la de no esperar a que las circunstancias fueran perfectas. Sabía que no habría un momento perfecto, ni un día sin dificultades. Si esperaba a que todo estuviera en orden, seguiría esperando toda su vida. En cambio, aprendió a trabajar con lo que tenía, en el momento en que lo tenía. Cada vez que la procrastinación intentaba volver, se recordaba que el éxito venía con la acción constante, con el avanzar aunque no todo estuviera resuelto. David también entendió la importancia de mantener un equilibrio. En sus días anteriores de procrastinación, solía sentirse abrumado por las tareas pendientes. Ahora, en cambio, se permitía descansos. Sabía que el trabajo constante era importante, pero también que la mente humana necesita momentos para desconectarse. Aprendió a organizar su tiempo de manera efectiva, separando bloques de concentración profunda con momentos de descanso. No se trataba de estar ocupado todo el tiempo, sino de estar comprometido con el progreso. Una tarde, mientras paseaba por el parque, David reflexionó sobre lo que había logrado en ese último mes. A lo lejos, vio a un grupo de amigos reunidos, riendo y disfrutando del día. Sin pensarlo, se acercó y se unió a ellos. Se sintió tranquilo y contento, sin la presión de tener que hacer todo de inmediato. Podía disfrutar del presente, sabiendo que las cosas que tenía que hacer no lo perseguían más. Ya no había una sensación de incomodidad, de culpa o de frustración. Todo estaba en su lugar. A medida que las semanas pasaron, los resultados comenzaron a ser aún más evidentes. En el trabajo, David se ganó el respeto de sus compañeros y superiores. Sus informes eran más detallados, sus presentaciones más claras y precisas. La calidad de su trabajo mejoró y, lo más importante, su autoestima creció. Había dejado atrás el hombre que constantemente se sentía incapaz de actuar y ahora era alguien que tomaba decisiones rápidas, que avanzaba sin miedo a la incomodidad inicial. Sin embargo, a pesar de todo el progreso que había logrado, David sabía que el camino no se detendría allí. La procrastinación seguía siendo un enemigo que podía regresar en cualquier momento. La mente humana, como él había aprendido, tiene una tendencia natural a caer en patrones cómodos, pero David estaba preparado. Sabía que la clave era mantener la acción constante, aunque fuera solo un paso pequeño cada día. Una tarde, mientras revisaba su lista de objetivos, David se dio cuenta de algo importante. Había dejado de enfocarse solo en las tareas pendientes, en la productividad a toda costa. Ahora estaba enfocado en el impacto que sus acciones tenían en su vida. Su vida ya no era un conjunto de tareas, proyectos y metas. Ahora era un proceso de crecimiento continuo. Había dejado de ver las tareas como obstáculos y las veía como oportunidades para ser mejor cada día. Con el paso del tiempo, David comenzó a tener un mayor control sobre su vida. Ya no sentía que la procrastinación lo dominaba, sino que él dominaba su propia mente. Tomó conciencia de que el verdadero poder estaba en la mente, en la capacidad de tomar decisiones rápidas y actuar de inmediato, sin dudar. Y al hacerlo, había creado un ciclo positivo en su vida. La acción llevaba a la motivación, y la motivación llevaba
llamaba a más acción. En sus momentos más tranquilos, David reflexionaba sobre el proceso que había atravesado. Sabía que no había sido fácil, pero también entendía que nunca había sido una cuestión de no poder hacerlo. Era una cuestión de estar dispuesto a enfrentarse a sus propios miedos, a tomar control de sus pensamientos y a actuar sin dudar. Había aprendido a reprogramar su mente para actuar con determinación, y eso era lo que realmente había hecho la diferencia. Con el tiempo, David ya no se veía como el hombre que siempre posponía todo. Se veía como alguien que actúa con propósito, alguien que avanza hacia sus metas con confianza. Sabía que los grandes logros no se alcanzan de la noche a la mañana, sino a través de una acumulación constante de pequeñas victorias. Cada paso dado en el camino lo acercaba a la vida que siempre había soñado. Y así, mientras caminaba por la vida, David entendió que la verdadera victoria no era solo completar tareas, sino haber vencido a su propio enemigo interior. Había destruido la procrastinación, no con grandes gestos, sino con decisiones pequeñas y consistentes, y, a medida que seguía avanzando, ya no había nada que pudiera detenerlo. Su vida había cambiado, no porque las circunstancias fueran diferentes, sino porque él había cambiado su mentalidad. ¿Te gustó el contenido? No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más consejos que te ayudarán a alcanzar tus metas. Vamos juntos en este camino.